La semana anterior se acaba de celebrar el Día del Libro. Constantemente aquí en mi podcast, Meditaciones Contemporáneas, hablo acerca de la importancia de compartir el conocimiento. Y parte de mi propósito el día de hoy contigo es precisamente brindarte 14 opciones de libros diferentes que precisamente te ayudarán a mejorar un día a la vez. Empecemos con mi favorito, Meditaciones de Marco Aurelio. Las Meditaciones de Marco Aurelio precisamente es un libro que se compone de 11 sublibros dentro de él, pero lo más interesante es que no estaba destinado a publicarse. Las Meditaciones de Marco Aurelio más bien eran un diario personal de este emperador que fue el último de los 5 buenos emperadores de Roma. Habla acerca de la filosofía estoica, que era por la cual él se regía constantemente, pero sobre todo también habla de la ataraxia y de cómo nuestras virtudes personales salen a flote incluso en las decisiones que más difícil son en nuestras vidas. Este libro precisamente es muy importante para las personas importantes y para los líderes mundiales, puesto que precisamente resulta ser como mandamientos que no podemos dejar pasar en nuestra vida. Es por esto que también se ha convertido en mi libro favorito y que yo de él encuentro mucha inspiración, como de la frase Memento Mori. Algunas de mis frases favoritas de este libro son las siguientes. De mi bisabuelo, el no solo acudir a las escuelas públicas, en casa educarse con los mejores maestros y gastar en ello todo lo necesario sin escatimar. La segunda de mis frases, de muchas de mis frases favoritas, es ¿por qué quieres más dilatar hasta mañana el ser bueno que serlo desde hoy mismo? Es decir, en otras palabras mucho más simples, ¿por qué esperar hasta mañana para ser bueno cuando podría ser bueno desde hoy? Y en cuanto a la primera cita, no debes escatimar en tu crecimiento personal. Actualmente tenemos muchísimo conocimiento al alcance de nuestras manos, desde libros hasta cursos en línea, cursos presenciales. Tú puedes pensar en lo que mejor se adecue a tus opciones. Sin embargo, es nuestra responsabilidad precisamente mejorarnos constantemente y ser nosotros los responsables de hacer este cambio que queremos ver en el mundo. Y esto precisamente son algunas de las cosas de las que habla Marco Aurelio en su libro. Nos sentimos exactamente de la misma forma cuando tenemos la razón que cuando estamos equivocados. Esto es un poco de lo que habla el libro Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman. Precisamente Daniel Kahneman es un psicólogo que además de ser psicólogo ganó el Premio Nobel en Economía. Si esto no es suficiente, Daniel Kahneman habla acerca de cómo nuestro cerebro funciona en ciertas ocasiones y habla de 2 sistemas que él desarrolló con el nombre Sistema 1 y Sistema 2. El Sistema 1 es mucho más intuitivo, es mucho más humano y no piensa mucho en las cosas. Sin embargo, el Sistema 2 entra cuando el Sistema 1 ya no puede con esa acción y es necesario ponerlo en práctica cuando nuestro cerebro necesita precisamente dedicar un poco más de energía a aquellas cosas que son importantes. Habla mucho acerca de cómo nuestros sesgos cognitivos afectan nuestra vida y qué podemos hacer para evitar caer precisamente en estos sesgos que pueden nublar nuestra visión a la hora de tomar decisiones. Definitivamente, este libro es como muy pocos otros porque nos brinda una perspectiva de cómo entender cuál es el detrás de nuestras decisiones y qué podemos hacer para entender mejor nuestro cerebro, nuestros hábitos y nuestras acciones en el día a día. Si quieres convertirte en un líder o te interesa tener una posición de liderazgo, estos 2 libros son para ti. Hablamos del arte de la guerra de Sun Tzu y el príncipe de Nicolás Maquiavelo. Empecemos por el arte de la guerra de Sun Tzu. El arte de la guerra de Sun Tzu es un libro que se compone de 13 pequeños tratados, que realmente es un libro muy pequeño, si no me equivoco tiene apenas 127 páginas en esta traducción, pero que está lleno de mucho valor, porque son 13 tratados que él utilizó durante la guerra que le fueron demasiado útiles. E incluso en unos momentos más te voy a mencionar cómo ha sido útil para otras militares actualmente. Es una obra profunda que discute acerca de cómo ser bueno en las estrategias y las tácticas militares para siempre tener un ataque efectivo. Y muchas veces habla de que no es necesario un ataque directo, sino muchas veces podemos ganar antes de siquiera pelear. Es cuestión de manipular a nuestro oponente.
Además, subraya precisamente la importancia de planificar constantemente y el liderazgo y la adaptabilidad a diferentes situaciones y condiciones a las que nos podríamos enfrentar en situaciones de riesgo o de peligro o de dificultad. Ahora por este lado tenemos el libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Es uno de los primeros libros de la filosofía moderna, pero además Maquiavelo fue precisamente el padre de la ética. Este libro precisamente ofrece consejos prácticos de cómo obtener, pero además mantener el poder en las situaciones en las demás estatus. Además, ofrece consejos prácticos de cómo quedarte con el poder y independientemente de la moralidad de las acciones. Probablemente vas a conocer una frase que dice, el fin justifica los medios. Bueno, esta frase fue precisamente extraída de este libro, que es El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Ejemplos de las importancias de este libro, como lo podremos ver en la imagen a continuación, es que una vez que los Estados Unidos decidieron retirar sus tropas de Vietnam, la atención de los líderes necesitaba un cambio porque fueron derrotados en Vietnam. Fue ahí donde El arte de la guerra y El príncipe Nicolás Maquiavelo se convirtieron en los libros de cabecera de personas tan importantes como el general Douglas MacArthur, general de 5 estrellas de la Armada de los Estados Unidos, pero además fue el comandante supremo de las fuerzas aliadas y muchas otras personas importantes de las fuerzas militares como de Estados Unidos, de Rusia, precisamente la KGB en su momento, pero realmente todo el mundo han encontrado mucho valor en estos libros. Es por eso que si tú quieres o te gustaría eventualmente perseguir una carrera en la que sea necesario el liderazgo, no te puedes perder estos dos libros, El príncipe y El arte de la guerra. Pasemos a Ana Karenina de Lev Tolstoy. Como lo podrán ver a continuación, es un libro con más de 1000 páginas, es un libro muy grande, pero no por eso tienes que tenerle miedo, porque es una novela demasiado buena, que abarca una gran cantidad de temas diversos. Por ejemplo, algo muy característico de la literatura rusa de Lev Tolstoy como de Dostoyevsky, que será otro de los autores que hablaré a continuación, es que tienen un gran desarrollo de personajes y muy profundo de hecho. La historia está centrada en Ana Karenina, una mujer de la alta sociedad de San Petersburgo que se enamora del conde Bronsky, un oficial del ejército. Y precisamente esta relación que no debía ser desafía mucho de las normas sociales y las reglas preestablecidas de la época. Y es por eso que este libro ha causado tanta trascendencia a lo largo de los años. Ana Karenina en este libro lucha no solamente contra sus expectativas personales, sino contra las de la sociedad. Y esto es algo que la hace sentir muy culpable a lo largo de todo este libro. Ya no se crean novelas tan cautivantes como esta. Y además, mucho menos que sean de más de 1000 páginas como lo es Ana Karenina. Definitivamente un clásico que no te podrás perder. Ahora pasemos a The Daily Stoic. The Daily Stoic o El Diario del Estoico es un libro escrito por Ryan Holiday, uno de los mejores pensadores contemporáneos. Él, a través de 366 páginas o 366 lecciones, precisamente nos habla de cómo el estoicismo puede ayudarte a mejorar tu vida un día a la vez. Este libro es bastante práctico puesto que solamente tienes que leer una página al día y estas cambiarán tu vida de forma radical porque es gracias a la filosofía estoica que nos podemos ver mejorados muy fuertemente. El objetivo de este libro precisamente es fomentar el hábito diario de la lectura, pero sobre todo la práctica del estoicismo. Definitivamente con este libro matas 2 pájaros de un tiro, porque en realidad comienzas tu día aprendiendo, comienzas tu día con el hábito de la lectura, pero sobre todo evitas que cosas como tu teléfono o cosas mundanas sean las primeras que pasen por tu mente durante el día. Y además aprendes del estoicismo. ¿Qué mejor que esto en un solo libro? Ahora pasemos al libro 1984 de George Orwell. Este libro trata de una distopía en la cual se enfrentan a un gobierno totalitarista. De este libro nace el concepto de Big Brother o el Gran Hermano, que controla todos los aspectos de la vida de las personas, incluyendo sus pensamientos. Este libro sigue a Winston Smith, un miembro de la clase trabajadora, mientras lucha a lo largo de toda su vida con la opresión y la vigilancia constante. Esta historia es una crítica de la autoridad absoluta que sucedía hace muchos años, pero además habla acerca de cómo el poder corrompe a las personas y destruye la libertad individual.
Me parece que este libro puede ser muy importante porque en nuestro planeta estamos a punto de presenciar más de 74 elecciones y puede ser de gran referencia si tú lo que quieres es elegir a una persona que pueda hacer más bien que daño a lo largo de toda su estadía gubernamental. Lo más probable es que gracias a este libro comprendas cómo funciona el gobierno, cómo funcionan las masas, cómo funciona el mundo, la política, la mentalidad del ser humano y temas como la cancelación, las funas, entre muchos otros más. Y además, cómo las personas en el poder deciden lo que es políticamente correcto y lo que no. Y además, cómo otras personas son solamente las que siguen esas cosas que dictan ellos como borregos y realmente no tienen un pensamiento crítico o un pensamiento personal. Como bien decían, divide y vencerás. Y esto es precisamente cómo se ve polarizada nuestra sociedad actual y George Orwell desde aquel entonces podría distinguir que así iba a suceder en los años posteriores. En parte este libro es muy bueno porque habla del tema de la censura de las palabras y cómo éstas reflejan en gran parte la forma en que comprendemos nuestro mundo. Por ejemplo, en el idioma árabe hay más de 10 formas de hablar del amor. Sin embargo, en el español solamente hay una. Y esto en gran parte define nuestra forma en cómo lo podemos comprender, en cómo lo podemos explicar y cómo lo podemos entender esta cosa tan abstracta como es el amor. Y justamente es la barrera del lenguaje la que termina delimitando tu comprensión del universo. Ahora pasemos a un libro completamente diferente a 1984. Antes de este que tengo en manos, pasemos con El extranjero de Albert Camus, que es precisamente el mismo autor de este libro, El mito de Sísifo. El extranjero de Albert Camus se enfoca en una persona principalmente a lo largo de toda la historia, que es Monsieur Mersal, un ciudadano francés que vivía en Argelia durante la época colonial, pero además Monsieur Mersalt es un personaje que se presenta indiferente y emocionalmente desconectado, que se enfrenta ante la pena del fallecimiento de su madre, y lo adapta de una forma bastante peculiar. A lo largo de la novela, Camus explora temas muy abstractos como lo es el absurdo, que es la filosofía por la cual este es conocido. Y ahora el mito de Sísifo, que más que un libro es más bien un ensayo filosófico. Este ensayo habla acerca de cómo nosotros queremos encontrar el propósito de nuestras vidas, adjudicándosela a cosas exteriores. Y habla a través de la figura de Sísifo, que fue un hombre condenado por los dioses a repetir la misma acción todos los días. Probablemente conocerás la imagen del hombre empujando la piedra sobre la colina. Y una vez que llegaba a la cúspide, tenía que bajar la piedra y volver a comenzar con este propósito de nuevo. Camus, a través de este personaje, presenta una visión de cómo es importante persistir en la vida, aun cuando puede haber una falta de significado o precisamente este significado es desconocido para nosotros como personas. Habla de que debemos imaginar a Sísifo como una persona feliz y que de la misma forma deberíamos enfrentar nosotros nuestros problemas, no solamente viéndolos como obstáculos, sino más bien utilizándolos como parte de nuestro camino para la mejora y que realmente son necesarios en nuestra vida. Ahora pasemos a otro libro, Los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. Este libro habla acerca de tres hermanos, Dmitri, Iván y Alexei, cada uno con personalidades muy distintas y precisamente son personajes muy bien elaborados, que era algo de lo que Dostoyevsky sabía hacer muy bien. El conflicto de este libro se intensifica con la muerte de Fyodor Karamazov, que precisamente nos lleva a conocer con mejor perspectiva la moralidad y los juicios de cada uno de estos hermanos. Dostoyevsky explora temas muy profundos en este libro, como lo es la existencia de Dios, la naturaleza del libre albedrío, la moralidad y la fraternidad. Algo muy peculiar de este libro es la cantidad de personajes que logra desarrollar. Por ejemplo, Alexei, uno de ellos, Dostoyevsky le asigna más de 15 nombres y apodos distintos, lo cual lo hace muy abstracto, pero a la vez muy bueno. Y es por esto que he preparado un video de dos personas bastante cultas, desde mi opinión, Lex Fridman, un experto en inteligencia artificial, y por otra parte, un filósofo y psicólogo, Jordan Peterson, que discuten si verdaderamente Los Hermanos Karamazov es uno de los mejores libros de todos los tiempos. Vamos con el video. Is there a case to be made that Brothers Karamazov is the greatest book ever written?
Yeah, there's a case to be made for that. I don't know. Is it better than Crime and Punishment? Yes, yeah. You think so? Why do you? I'm not arguing with it. Why do you think that? Well, it's every book is a personal. Some of my best friends are inside that book. Yeah, it's an amazing book. I mean, There's no doubt about it. I think it's some books are defined by your personal relationship with them, and that one was definitive. And I almost graduated to that one because for the longest time, The Idiot was my favorite book of all. Además, para diversificar un poquito más esta recomendación de libros y que no solo se quedara desde mi percepción, decidí preguntarle a algunas personas a las cuales admiro, pero además les tengo un poco de cariño, cuáles eran sus libros favoritos. Más bien, la pregunta fue la siguiente. Si tuvieras que recomendarle un libro a una persona que aprecias mucho, ¿cuál libro sería? Empecemos por el siguiente. Los Cuatro Acuerdos. Los Cuatro Acuerdos es un libro escrito por el autor Don Miguel Ruiz, que se centra en la sabiduría de la cultura tolteca para alcanzar una vida de paz y felicidad. El libro propone 4 acuerdos que estoy próximo a leer. Ser impecable con tus palabras, no tomes nada de forma personal, no hagas suposiciones y siempre haz lo máximo que puedas. Precisamente son estos 4 acuerdos que nos invitan a romper las limitaciones que tenemos personalmente y vivir una vida llena de felicidad con las demás personas. Ahora pasemos a este libro que tengo en manos, La inteligencia emocional de Daniel Goleman. Este libro aborda cómo la naturaleza de la inteligencia emocional es demasiado importante en nuestra vida diaria, porque todas nuestras acciones, queramos o no, probablemente van a repercutir en la vida de las demás personas, y parte de nuestra responsabilidad es hacer esto con responsabilidad efectiva, pero sobre todo con inteligencia emocional. Goleman argumenta que la inteligencia incluye habilidades como la empatía, el autocontrol, la autoconciencia y las habilidades sociales, y que esta inteligencia emocional precisamente es tan importante como la inteligencia cognitiva o nuestras capacidades para hacer las cosas, y repercute en nuestro éxito tanto personal como profesional a lo largo de toda nuestra vida. Por lo tanto, es algo muy importante que debemos desarrollar. Ahora, este otro libro que tengo en mis manos se llama Cosmos de Carl Sagan. Es un libro muy conocido por su capacidad de precisamente brindar accesibilidad a la ciencia para el público general, y sobre todo habla de temas como la evolución de la vida, la exploración de los planetas, el futuro de la humanidad y muchos otros temas que están relacionados a la ciencia, pero que también podríamos aplicar en nuestra vida diaria porque son muy importantes. Cosmos de Carl Sagan es un libro que explora el universo en su totalidad de forma compleja, pero desde los microorganismos hasta las más grandiosas galaxias. Es un muy buen libro si te interesa conocer mucho más acerca de cómo funciona nuestro planeta y qué podemos hacer para comprenderlo mejor. Sagan combina la ciencia y la filosofía para poder brindar algunas de estas respuestas a las preguntas más grandes que hemos tenido a lo largo de toda la humanidad. Y por último, Hábitos Atómicos, que es un libro escrito por James Clear que con un excelente storytelling te va diciendo la importancia de las pequeñas acciones repetidas por todos los días. Se centra en enseñarte y motivarte a que estos pequeños cambios, que al principio podrían ser pequeños, realmente durante la implementación de estos por mucho más tiempo, generan cosas mucho más grandes de lo que podrías pensar. Es gracias a estos hábitos atómicos es que se crea la base de una disciplina grande y que precisamente en lo posterior nos puede ayudar a lograr las cosas que queremos y que son importantes para nuestra autorrealización personal. Sin nada más por el momento y con estas recomendaciones del libro, me gustaría despedirme. Yo soy David Knight, un aficionado de la biotecnología, pero además estoy comprometido con brindarte a ti herramientas de fácil acceso para que puedas comprender tu vida, la humanidad y un poquito más de lo que ocurre en esta experiencia que se llama vida de forma más fácil. Espero haber cumplido con mi propósito de este video, que es hacer que te vayas a dormir un poquito más inteligente que el día anterior. Si consigues alguno de estos libros o crees que me faltó alguno por mencionar que es muy importante, házmelo saber en los comentarios y estaré leyendo algunas de sus recomendaciones para el próximo video que traeré con muchos más libros de mejor valor y que realmente ayudan a seguir comprendiendo y a mejorando un día a la vez. Como siempre y deseándote que tengas el mejor de los días, Memento Mori.
Me gustaría tomar un pequeño momento para agradecer a uno de nuestros patrocinadores de este programa, Health Basics. Health Basics es una marca 100% mexicana, comprometida con brindar a sus clientes los mejores productos importados, y si tú eres una de esas personas que se preocupa por su salud, Health Basics es la mejor opción para ti. En mi contenido yo constantemente digo que lo más importante es obtener todos, tanto los micro como los macronutrientes a través de nuestra alimentación. Sin embargo, hay días que me resulta imposible, puesto que los alimentos que consumo de plano no los pude conseguir. Entonces mi primera opción siempre es Health Basics, ya que tienen un catálogo muy diverso de productos en el que puedes encontrar vitaminas, minerales, aminoácidos, proteína en polvo, proteína en barras, geles, electrolitos, probióticos y prebióticos, y que nos van a ayudar a dar el 100% en todas nuestras actividades del día a día. Somos la plataforma audiovisual de programación intelectual, que ofrece una amplia variedad de programas de análisis que despiertan mentes y desafían pensamientos. Inclusive he visto muy frecuente del que, güey, te dio una pistola para que lo mataras. Claro, sí. Exactamente. Y hay unos que sí pagan su curso. Descubre un mundo lleno de conocimiento y con tan solo un clic, explora nuestros contenidos. Desde lo deportivo, Un partido entre semana del equipo de fútbol Monterrey, hasta el entretenimiento divertido y cultural. Lo de Navidad y todavía ni siquiera llegamos al 20 de noviembre. ¡Engáñame! Las tortillas de harina que yo compro llevan... Pero te lamento porque a lo mejor no lo sabes. Anteriormente... Conéctate con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Únete a la conversación, comparte tus ideas y mantente al tanto de las últimas tendencias. Somos Papi TV, la plataforma audiovisual de programación intelectual.